Ha costado, meses y meses de incertidumbre, de no saber dónde iba a aparecer la película. Y de repente nos hemos despertado con la noticia de que ya estaba disponible en Netflix. Por cierto, Netflix, muy buen trabajo avisando a la prensa, ¿Se ha notado un poquito el sarcasmo? Un poquito, ¿no? La espera se ha hecho larguísima, diría, pero por fin puedo hablaros en el canal de Godzilla Minus One, la reciente ganadora al Oscar a mejores efectos visuales en 2024. Ya sabéis lo que suele ocurrir con el cine japonés y es que no llega de la mejor forma, pero en el caso de Godzilla Minus One, la manera en la que llegó a Europa y más concretamente a España fue un poquito lamentable. La distribución fue desastrosa, mínima, e incluso con una fecha fantasma de estreno en la que la gente se quedó con las entradas en la mano. Así que nos quedamos en un mar de incertidumbre sin saber cuándo podríamos ver la película en plataformas digitales, ya que, bueno, era una de las únicas maneras de verla de forma legal, por supuesto. Y por fin la tenemos disponible. Además, viene con un doblaje en castellano, por cierto. Yo la he visto en versión original subtitulada y, como seguramente sabéis, está dirigida y escrita, algo muy importante, por Takashi Yamazaki, un director y guionista que ha hecho trabajos de lo más variopintos, desde co-dirigir una película de animación de Doraemon, pasando incluso por otras películas más dramáticas como The Eternal Zero, pero podríamos considerar Godzilla Minus One su película más reconocida globalmente, culminando en ese Oscar a mejores efectos visuales, pero que ha sido una cinta que ha llamado la atención por todo el mundo. Incluso el mismísimo Steven Spielberg dijo haberla visto 3 veces en el cine. Si eso no es un piropo, ya no sé qué deciros. Os comentaba que el hecho de que él mismo escriba el guión de esta película me parece muy importante, porque se ha dicho muy bien que se puede considerar como la mejor película de Godzilla de la historia. Que ya es decir, porque dentro del universo de Godzilla tenemos para dar y tomar, para todos los gustos, de todas las épocas y cada una hija de su propio tiempo. Y mira que se han visto cosas locas en las películas de Godzilla, Momentos históricos para el cine. Podríamos estar horas hablando de todas las películas que existen de Godzilla y concretamente dentro de la cultura japonesa es un clásico donde hemos tenido millones de versiones diferentes y es un personaje ficticio que se ha quedado dentro de la cultura nipona. Como protagonista tenemos al actor Ryunosuke Kamiki y estará acompañado por Minami Hamabe, entre otros. Al turrón, porque evidentemente tenía muchas ganas de hablar de esta película. Por fin la he visto y sí, me he encontrado con seguramente uno de los mejores guiones para una película de Godzilla que he visto en mi vida. Me parece maravilloso elegir como ambientación esa segunda mitad de los años 40 en Japón, pero me parece todavía más brillante incluso, si cabe, que el protagonista sea un piloto kamikaze. No solamente por lo que implica para el personaje y esa deshonra de volver a casa sin haber cumplido su deber, sino también las implicaciones sociales que tiene dentro de la película y cómo una película de Godzilla acaba hablándote de lo horrible que era esa manera de sacrificar a los nipones en la Segunda Guerra Mundial. Otra de las cosas que hacen diferente a esta película de Godzilla es que el monstruo es simplemente eso, un monstruo con instintos animales que lo único que quiere es defender su territorio, o lo que considera su territorio, claro. Muy alejado de esa versión un poco más humanizada que hemos visto en las películas estadounidenses y donde han querido darle a Godzilla una personalidad cuanto menos curiosa. Muy empeñados en situar a la criatura en el lado bueno o en el lado malo. Una de las primeras cosas que me ha llamado la atención de este Godzilla Minus One es que la película es muy bonita. Y es raro encontrarse eso también en una película de Godzilla. Hay algunos que lo han intentado, por ejemplo, la versión de 2014 de Gareth Edwards tiene algunos momentos visuales muy estéticos y trabajados para que sea impresionante. E incluso podríamos decir que en la versión de 1998 hay algún que otro plano que no está nada mal. Pero en el caso de Godzilla Minus One tiene una fotografía sorprendentemente buena y además dedicada a que la película sea
preciosa, en cierto modo. Y no solamente con las escenas de interior o en localizaciones un poco más mundanas, sino también a la hora de crear esos efectos visuales, esas escenas impresionantes que vais a ver en Godzilla Minus One, son también de un gusto estético que es de admirar. No solamente por los buenos efectos visuales de por sí, sino también por los colores, la composición. Es una cinta de monstruos hecha con muy buen gusto. La iluminación es fantástica, poco se puede decir, incluso tienes algún que otro plano hecho en la hora mágica, esos colores anaranjados del atardecer, y pocas veces he visto una película tan cuidada en ese sentido cuando hablamos de Godzilla. Ya os he comentado lo magnífico que me parece su guión y utilizar una película de monstruos para hablar de muchísimas otras cosas importantes, pero otro de los pilares que creo que sustentan esta película es una realización extremadamente buena. Y digo esto porque para sostener esos efectos visuales que llegarían en postproducción hay que tener un rodaje con unas ideas tan claras, con una ejecución tan perfeccionista que casi cuesta creerlo. Las secuencias que vais a ver en el mar con los barcos, concretamente estos pequeños barcos pesqueros, es una auténtica barbaridad. Creo que conseguir que esos efectos visuales se fundan tan bien con esas imágenes reales es increíble. El trabajo de preparación que hay detrás de todas esas escenas para saber que luego, evidentemente, trabajando con ese equipo de efectos visuales, que por cierto no era muy grande, saber que ese rodaje facilita el trabajo que llegará después, que es mucho, con cientos y cientos de planos llenos de efectos visuales, tiene un mérito astronómico. El Oscar era más que merecido, desde luego. Otra cosa es que nos sorprendiera porque no sabíamos si iban a poder atreverse a darle un Oscar a una producción como esta, que ha costado 15 millones de dólares y que deja muy mal lugar a las producciones estadounidenses de 200 millones en las que los efectos visuales son un poquito reguleros. Y siempre quiero dejar claro que en el caso de las producciones estadounidenses, en el 99,9% de los casos no es culpa del equipo técnico, sino de la falta de tiempo o de la falta de cariño, porque es algo que transmite esta película de Godzilla y es el respeto, el cariño, el amor por un personaje con el que ha crecido prácticamente, seguramente, todo el equipo que trabajaba en ella, y donde su director ha declarado muchísimas veces que Godzilla, las películas de Godzilla eran sus favoritas cuando las ponían en televisión. Ese era el momento que estaba esperando. Desde aquí me quito el sombrero porque ha hecho un homenaje increíble a la figura de Godzilla. En el caso del protagonista Shikishima tenemos una evolución de personaje muy buena, después de haber sufrido muchos traumas y estar, digamos, bastante cerrado a la vida. Pero aquí tengo que hablar de algo que es lo que menos me ha convencido de la cinta y que podría tratarse de algo un poquito más de gusto personal, y es que está claro que estamos hablando de una película japonesa. ¿Y qué quiero decir con esto? Tengo que aludir a las interpretaciones. Y como seguramente sabéis muchos de vosotros, el cine japonés tiene una manera muy especial de tratar las interpretaciones. No es como las conocemos aquí en Occidente, ni tienen estos métodos tan complejos. Aun siendo una cultura que suele ocultar los sentimientos, cuando hablamos de cine son muy de extremos. Puedes encontrarte una película japonesa en la que prácticamente los gestos faciales sean nulos y otras donde se dediquen a gritar durante toda la cinta. Cosa que pasa, por ejemplo, en Shin Godzilla. Una buena película de Godzilla con imágenes también impresionantes, por cierto, muy buenos efectos visuales también ahí. Pero en cuanto a las interpretaciones, en el caso de Shin Godzilla, se pasaban toda la película gritando. Y eso es complicado de digerir. En el caso de Godzilla Minus One me he encontrado con un poco de todo. Hay momentos en los que el protagonista es un muro en el que no se puede leer absolutamente nada de lo que está pensando, y otros momentos en los que la desesperación puede con él, y esa exageración creo que no le va demasiado bien a la película, porque han conseguido plantear un argumento que tiene cierto sentido lógico dentro de la situación que estamos viviendo, y sin embargo esas interpretaciones me sacan mucho del tono de la película. Pero por otro lado también entiendo que es parte de la cultura del cine japonés y también de las películas de Godzilla, porque en esta banda sonora vais a escuchar temas que suenan a clásico, suenan a cine de los años 40, 50, y está bien porque de hecho va como anillo al dedo a los tiempos en los que está ambientada la película. Pero en el caso de esas interpretaciones, a mí personalmente me han sacado un poco de esa buena sensación que tenía, un poquito más realista dentro de lo que cabe en una película de Godzilla. Por eso creo que los pilares que sustentan a Godzilla Minus One se resumen en un fantástico guión,
una realización magnífica y unos efectos visuales tremendos. Y si tengo que reprocharle algo sería eso, unas interpretaciones un poquito más equilibradas dentro del espectro japonés, pero es complicado. En fin, si la película quiere hacer honor a ese Godzilla clásico, tiene que tirar un poco a ese tono clásico, y lo entiendo, pero a mí personalmente me ha sacado un poquito. Pero dejadme que os diga que si esta es la calidad de una película que ha costado 15 millones de dólares, no os podéis hacer una idea de las ganas que tengo de ver lo que hace este hombre después, porque Yamazaki puede hacer una auténtica locura. Por todo esto, para mí, Godzilla Minus One es un 8, porque tiene unos méritos que es muy difícil encontrar en otras producciones, y cuando veo a un equipo tan pequeño sacando adelante algo como esto y teniendo esos resultados, me deja todavía más claro el hecho de que cuando se pone amor en lo que haces, cuando pones todas tus ganas y toda tu ilusión, pasan cosas como esta. Y creo que es algo que en el panorama actual, sobre todo en las grandes producciones, hace falta un poquito más de ilusión, de no convertirnos simplemente en una máquina de producir películas, sino poner un poquito de nosotros dentro de ellas, porque eso es lo que hace especial al cine. Y cuando una película se queda en tu mente durante mucho tiempo, seguramente sea porque hay mucho del corazón de la gente que hizo esa película dentro de la producción. Así que eso es lo que necesitamos, gente que ame el cine y que lo haga con amor. Si por fin habéis podido ver Godzilla Minus One este fin de semana, contádmelo aquí abajo en la sección de comentarios, o si te acabas de enterar por mí que ya está en Netflix, pues disfrútala muchísimo. Y si ya la viste en tu país o si fuiste uno de esos afortunados que pudo verla en el cine, cuéntame cómo fue tu experiencia en el cine, porque tengo todavía alguna esperanza de que más adelante esta película vuelva a los cines y ahí sí voy a estar la primera. Te recuerdo como siempre que te puedes suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.